El problema es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología ultra avanzada. Edward O. Wilson. Esto es Ojos del Bosque. Reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Bueno, hoy quisiera empezar haciendo una aclaración sobre una cosa errada que dije en el capítulo pasado, y es que hablando de las 6 extinciones masivas, refiriéndome a la cuarta, dije que era la extinción del final del Cretácico, pero es en realidad la extinción número 5. Realmente me estaba refiriendo a la extinción del Triásico. Yo quisiera que hoy realmente le diéramos la personalidad que hemos estado pensando a este podcast, Juli, porque en los anteriores y me culpo a mí por haber hecho eso, me porté muy profesoralmente y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es exactamente hacer lo que hago en mis clases, que es romper con ese acartonamiento y esa rigidez con la que la mayoría de los profesores se comportan con sus alumnos. Yo quisiera, o mejor dicho, yo con mis alumnos me comporto como si estuviera con ellos conversando en la calle o en un bar. Entonces, pues hoy quiero imprimirle ese estilo que es el que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Ahora, bueno, entonces, pues voy a empezar con una cosa que quisiera aclarar. Y es que no estoy seguro si lo dijimos en el capítulo pasado, pero es que los humanos ahora somos un agente de extinción. Y que con base en esa premisa es que vamos a tratar de hoy elaborar sobre ese tema. Sí, es importante pues de todas maneras que haya ese componente catedrático de alguna forma, o sea, esos datos, de hablarlo y de contarlo, porque uno como profesor sabe que las personas no tienen este conocimiento en sus mentes, a pesar que es lo que yo le digo a los alumnos de los cursos que doy, que tienen la información toda la información a la palma de sus manos, pero desafortunadamente, digamos que la sociedad actual decide ver una información que no tiene nada que ver con esto, y lo que yo veo y leo y leo de lo que los demás divulgadores de este tipo de asuntos sienten es que la gente le huye a este tema, porque pues finalmente genera mucha angustia y mucha ansiedad y genera un desespero, y la gente entonces mejor prefiere voltearse para un lado, que no vea o que no escuche lo que está pasando. Entonces por eso también igual es importante dar todos esos datos, pero igual nosotros pues lo que queremos con el programa es hacer nuestros propios análisis y nuestras propias discusiones basadas en esos datos que ya tenemos. Sí, por supuesto. Entonces ahora déjame preguntarte, ¿cómo hablas tú de este tema en tus clases? Juliana es profesora en el ITM de Fundamentación Ambiental, que es una materia que los mismos alumnos, a los cuales los mismos alumnos se refieren como un relleno, lo cual es completamente increíble, porque esta es una de las clases que debería ser principal en el pensum de cualquier carrera. De hecho, una de las cosas que yo le aplaudo al ITM, yo también soy profesora en la de Antioquia, pero una de las cosas que yo le aplaudo al ITM es que tenga una materia obligatoria de algo de los temas ambientales. Eso no pasa en las universidades. O sea, usted no ve en la de Antioquia que todos los estudiantes de ingeniería o de cualquier carrera tengan que ver algo ambiental. En el ITM sí, eso es algo que yo pues le abono a la universidad, porque es muy importante que la gente tenga un acercamiento a estos temas. Ahora, yo sé que muchos de los profesores del ITM que tienen esta materia, pues
también son ciegos, o bueno, y yo no quiero pues hablar mal de nadie, pero sí veo como que son ciegos y lo que nosotros aquí en chiste interno le llamamos tibios, ah, frente a estos temas y siguen hablando de lo mismo que se hablaba hace 50 años, vamos a reciclar, cierra el grifo cuando Te lavas te los lavas los dientes, dientes. o sea, cierto, como unas cosas que, hombre, no, ya, eso. Eso no va a salvar el No va a planeta, salvar el seamos planeta honestos. y la realidad del planeta superó muchísimo esa realidad en la que se basaban esos postulados anteriormente. So, Entonces, sí, la materia es un relleno. no es un relleno. Los La materia en el estudiantes. pensum es un relleno. Bueno, ellos la consideran. Ya. O sea, yo tengo estudiantes de desarrollo de software, ingeniería financiera, contabilidad, contabiduría, cosas que no tienen nada que ver con el tema ambiental. Pero ¿qué pasa cuando les das la clase? ¿Qué te dicen los Pero entonces la estudiantes? clase, volviendo a la pregunta que me estaba haciendo, la clase que yo doy es una clase en la que intento que todos primero nos divirtamos, ¿cierto? Que Sí. no sea una cosa acartonada. El ciclo del nitrógeno Sí, consiste en horrible, que el horrible. nitrógeno, no, o sea, allá es de hijueputazo para arriba, o sea, Sí. ¿cierto? O sea, mi apodo es la loca Barberi. Y además, yo que doy una sola clase en tu clase, Como invitado, siempre lo invito. les pregunto, sí, yo doy una clase sobre capacidad de carga planetaria y yo les pregunto, sabiendo de antemano que me van a decir que si puedo decir alguna grosería. Y todos se ríen, se mueren de la risa y dicen, no, no, aquí no se puede decir eso, pero obviamente están haciendo, están en sarcasmo, ¿no? Pero entonces, volviendo a eso, entonces tú rompes con el acartonamiento de una clase de relleno y la conviertes en un espacio de reflexión profunda sobre el problema del medio ambiente, bueno, y de la sociedad también, y al final tus estudiantes siempre terminan aplaudiéndote, ¿ok? No solo eso, sino que terminan amándote porque he visto los mensajes, he visto las evaluaciones que ellos hacen y eso es principalmente no por el contenido de la clase, que es súper importante, es por el estilo que tú le imprimes, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero más es que les llegara más el contenido, pero bueno, sí, yo soy una persona Chabacana. muy chabacana, o sea, y muy, sí, o sea, y tengo, pues no vamos a hablar de esto, este no es el tema del podcast, Sí, pero es lo que queremos mostrarles, es que con ese estilo, digamos, chabacano, y en el que yo intento que ellos no me vean como una profesora, sino como una más, como una compañera o como una amiga o como sí. una más del grupo, pues intento como generarles esa reflexión. Además, otra cosa que yo veo que les llega mucho y que pues como es una de las cosas como que más impacto tiene, es ver el ejemplo en mí. Sí, Porque uno ve los profesores de fundamentación ambiental o de cualquier cosa ambiental y uno los ve en sus camionetas, sí. comiéndose su hamburguesa al final, botando la basura, o sea, como Como que pues, no no aplican lo que me aplican lo enseñan. que enseñan, ¿cierto? Y yo, en cambio, no solamente aplico lo que enseño, sino que todos los días intento reconciliarme con la Sí, madre sí, naturaleza exactamente. porque Porque como nos está nos mirando. está mirando, o sea, los ojos del Exactamente. bosque Esto están es siempre ahí encima de encima de uno. uno. Ujú. Entonces, y yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser como yo, pero yo sí creo que todos tenemos la capacidad de hacer cambios importantes en nuestra vida y no solamente en nuestras vidas como individuos, sino generar cambios sociales a través de algo que yo llamo la rebeldía. Yo soy muy rebelde, soy combativa, Sí, y me enfrento a lo que yo creo que está mal, ¿cierto? No me da miedo ir a una institución y decir esto está mal, no me da miedo enfrentarme al gobierno, a otros no me da profesores. miedo enfrentarme, ¿cierto? O sea, yo creo que eso es una cosa que también ellos valoran mucho de las clases, porque yo hay una de las clases, son 3 clases de basura, pero en una de ellas muestro cómo me enfrento a las empresas varias en Facebook, pues que es una de las formas, pues mostrando como la incoherencia del sistema de recolección de residuos y eso a ellos les encanta, o sea, Sí, como wow, estas se enfrentó, alguien está haciendo algo además que les parece graciosísimo que yo gaste mi tiempo en en eso, eso. pues dicen como, hey, Qué bien. qué chimo, o sea, esta pelada sí está ahí como en la jugada. Claro, entonces básicamente a lo que queremos con esto es resaltar que lo que nosotros hacemos es usar un estilo libre, freestyle, para enseñar, porque pensamos que eso impacta muchísimo más
a los estudiantes que la academia tradicional. Sí. Y eso... Que los profesores estacones. Ay, Dios mío, he visto, imagínate que, sí, exactamente, que son como un estacón, y hay otros que son como alambrados, y hay otros que son ni fu y hay otros que son ni fa. ¿Ok? Básicamente es un estilo que... incluso he tenido colegas que me dicen que es que yo pierdo credibilidad con mis alumnos por decir palabras y expresarme de manera libre en mis clases. Y yo les digo, apostemos de quién se van a acordar más y de qué les enseñaron en 10 años, de tus clases o de las mías. Y bueno, ya veremos. Esas apuestas yo estoy seguro que las voy a ganar todas. Hay un mundo de cosas de las cuales hay que estar conscientes. Y estos son datos que pues, hay que dar y que no importa cómo los diga uno, con o sin hijueputazo, son impresionantes. Por ejemplo, Juli, se cree que al final de este siglo, Edward O. Wilson precisamente fue quien dijo eso, él murió hace poco, dice que antes del final del siglo 4.5 millones de especies se habrán extinto. Estamos hablando del 50% de las especies que hay en este momento en el planeta, que son casi 9 millones de especies. ¿Qué piensas de eso? Las personas que no tienen claras esas cifras, en el episodio pasado hablamos de cuántas especies hay, quién lo dijo, cuál es la tasa de extinción. Entonces, para que si no lo han escuchado, escuchen ese programa anterior en el que introdujimos este tema con el que vamos a continuar el día de hoy. Que es básicamente que los humanos somos un agente de extinción, tal cual un volcán o un meteorito o lo que sea. Y por eso, como hay un componente de conciencia e intencionalidad, también lo mencionamos en el primer episodio, en el anterior episodio, nosotros no le vamos a seguir diciendo extinción o evento de extinción masiva, sino un evento de exterminio. Exterminación. Que a propósito, usted ahorita me estaba contando una cosa... Sí. Bueno, no vamos a hablar de qué, pero usted quería hacer un comentario en Instagram. Sí, estaba tratando de responderle a alguien en Instagram, una tontería que leí, y estaba dando precisamente un dato de que este era el peor evento de exterminio masivo desde el final del Pérmico, que fue hace 252 millones de años, e Instagram no me dejaba postear. Me amenazaba de que me iban a cerrar la cuenta y yo no entendía cuál era la palabra que estaba causando ese problema y aparentemente era exterminio. O sea, no se puede decir exterminio, a pesar de que eso es lo que estamos haciendo con la naturaleza. Puedes decir extinción, pero no puedes decir exterminio. Sí, bueno, y además porque supuestamente, pues supongo yo que tiene un componente político por la situación que está ocurriendo ahora. El exterminio que está ocurriendo ahora en varias partes del mundo. Bueno. Otro dato preocupantísimo, me parece a mí, es que, por ejemplo, el 68%, o sea, el 70% de las poblaciones de vertebrados desaparecieron desde el año 1970. Tú no habías nacido, pero yo sí. Eso quiere decir que el 70% de las poblaciones de vertebrados en el planeta desaparecieron en mi vida. Y eso vuelve al episodio anterior, es un vórtice de extinción porque empieza a disminuir la población, pero finalmente se termina extinguiendo la especie. Claro, entonces lo que va a pasar es que primero disminuyen las poblaciones y después se empiezan a extinguir las especies que son más vulnerables. Es evidente que los ratones no se van a extinguir por ahora. Algunas especies seguramente ya se extinguieron. Los ratones silvestres, sí. O sea, que son vertebrados, ¿cierto? Sí. Ellos no, pero la mayoría de las especies de vertebrados terrestres y mamíferos que son vulnerables, una vez las poblaciones llegan a puntos críticos, simple y llanamente se extinguen y punto. Y esto no es solamente los vertebrados, hablemos de grupos precisos. Por ejemplo, el 84% de los anfibios están ya desaparecieron o están a punto de desaparecer. O sea, 84%, eso es más... Eso es increíble. Eso es más de 3/4 partes. Perdón. Eso es mucho más de 3/4 partes o por el estilo. Tú que eres tan buena en matemáticas te vas a confundir con eso. Sí, no, pero esas Entonces, cosas básicas me confunden. En estos días estaba oyendo a una señora en Estados Unidos, en Luisiana, reflexionar sobre esto en un programa que estaba viendo sobre los sonidos de la naturaleza y decía que ya no se oían las ranas. Simple y llanamente ella se sentaba en el porche cuando estaba niña,
de su casa y oía literalmente un concierto de ranas cantoras por las tardes y por la noche, y que ella le parecía tristísimo que no, simple y llanamente ahora no se oía ni una sola ranita cantar. Y no se oye cantar a nadie. De hecho, vamos a hacer un programa sobre el silencio de la naturaleza, porque si nosotros nos ponemos a ver, pues en mi época, uno escuchaba grillos por todas partes y nosotros nos dedicamos fue a matar el grillo que estaba molestando nuestra calma, pero no matamos al del picó y no matamos al del bafle, el del que está prendiendo la moto a la esquina, pero el grillo sí. Antes se oían grillos por todas partes de Medellín se oían grillos. Ahora nadie puede decir que oye un grillo. Es muy difícil oír un grillo. Y esto, entonces, eso nos lleva a los insectos. El 50% de las poblaciones de insectos han desaparecido en los últimos 50 años. Estamos hablando de 1% al año, ¿ok? Cada año se disminuye 1% de las poblaciones de los insectos, que son fundamentales para la ecología del planeta. Sin los insectos no hay nada. Sin insectos no hay pájaros, no hay anfibios, no hay reptiles, no hay nada. De hecho, hay un estudio, Juli, que leí sobre unos entomólogos alemanes que llevan 27 años midiendo las poblaciones de insectos voladores en zonas protegidas de animales en Alemania, y encontraron que el 75% de las poblaciones de la biomasa de insectos, no de las especies, atención, sino de las poblaciones, que es el preludio de la extinción, se fueron en los últimos 27 años. Esto es una cosa que debería estar preocupando a todos los humanos en este planeta. Yo leí también que inclusive en áreas protegidas, que se supone que son protegidas y que se supone que los animales ahí están, digamos, seguros, se siguen disminuyendo las poblaciones. O sea, y ahí eso me lleva a hablar de que la gente siempre piensa como en pedacitos, como no se dan cuenta que es hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido contrario, que todo está conectado, que una extinción en un lado causa un desequilibrio en la otra. O sea, todo está conectado de alguna manera, y a pesar de que esas zonas estén protegidas, ahí también se están disminuyendo las poblaciones. Sí, hay un dicho que dice, qué pena la redundancia, ninguna especie es una isla. Todas dependen de todas las otras especies. Entonces es inconcebible pensar que 75% de las especies de las poblaciones de insectos se estén extinguiendo y esto no vaya a afectar el resto del planeta. Y para terminar sobre este tema de datos, o para continuar con eso, por ejemplo, el 98% de las monarcas desaparecieron en 30 años. Es increíble, como hablábamos de las uranias, ¿no? Sí, y no solamente las monarcas se desaparecen, sino que también matan a los que defienden a las monarcas. Yo no recuerdo el nombre del señor, pero es un señor mexicano que se dedicó muchos años a proteger las monarcas, a hacer pedagogía, a tratar de proteger los lugares por donde ellas migran. O sea, intentó y creció pues como mucho su obra, y fue muy reconocido en el país, y lo mataron. Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Estamos en Spotify, Audible, YouTube y Apple Podcast. 2 o 3 daticos más para preocuparlos. Por ejemplo, hace 200 o 300 años, antes de la Revolución Industrial, dice Norman Myers, habían aproximadamente 26 millones de elefantes en todo el mundo. ¿Cuántos crees que hay ahora, Juli? Menos de... Dame una cifra cualquiera. Menos de 100.000. Hay menos de 400.000 elefantes en este momento. Y claro, las poblaciones siguen disminuyendo de manera incontrolada, ¿cierto? Algo inclusive más preocupante, porque pues las plantas son la base del resto de la vida. Ahí viven en las plantas, sobre las plantas y de las plantas, y con las plantas viven la mayoría de las especies en el planeta. El 50% de la biomasa de las plantas ya se esfumó. O sea, no tenemos sino 50% de las plantas que habían hace 10.000 años, por ejemplo.
Quiero contar cómo se llamaba el señor de las monarcas, porque Sí, pienso por que supuesto. su nombre hay que decirlo. Absolutamente. Él se llamaba Homero Gómez González y defendía la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y un día desapareció en el 2020, en enero del 2020, desapareció y a los poquitos días lo encontraron asesinado. Imagínate, es que cuidar el medio ambiente es una de las profesiones más peligrosas. Creo que en En Colombia, Colombia es en- el primer país del mundo. yo pensé que era el segundo. ¿Ya, No, ya es el ascendimos? primero. Ah, En el 2020 salió el reporte de... ¿cómo es que se llaman? Yo lo tengo ahí. Bueno, en la página lo publiqué, en la página de la Corporación sí, Raya. Salió el informe y Colombia casi que duplica supera. al segundo. Uy, que es Brasil seguramente. No, no es Brasil. Yo ya les voy a dar esa No te información. no te preocupes. Continuemos y yo doy esa Bueno, información entonces en un mientras momentico. Juli corrobora esa información, ustedes saben que todo se puede corroborar fácilmente ahora con los teléfonos. Voy a terminar estos datos con algo que leímos en el artículo de Jeremy Lent, que creo que ya lo dijimos la vez pasada, y es que vivimos en un mundo 10%. Esto quiere decir básicamente que la naturaleza hoy es apenas el 10% de lo que era hace solamente 1000 años o 200 años antes de la revolución industrial. Esto es muy, pero muy grave. Mire, ya lo tengo aquí. El primer país se llama, la organización que saca este reporte se llama Global Witness, y el primer país para el 2020, estas cifras del 2020, el primer país que mata defensores del medio ambiente es Colombia, con 65 asesinados para ese año. Sigue México con 30, o sea, le duplicamos y más al segundo, que es México. Después sigue Filipinas con 29, o sea, los dos, segundo y tercero Duplicamos. Sumados, nosotros lo superamos. Increíble. Y ya después sigue Brasil, Honduras, la República Democrática del Congo, Guatemala, Nicaragua, pero somos nosotros en Colombia, increíblemente, mentira, ni tan increíblemente, los que más defensores del medio ambiente Entonces, asesinamos. mis estudiantes me preguntan con mucha frecuencia, ay, profe, usted tan teso que defiende la naturaleza, y yo les digo, yo divulgo, y eso es parte de la defensa que yo hago, pero yo no me enfrento con mis vecinos. Por ejemplo, les cuento la historia de un vecino que tiene una finca de 140 cuadras y que de manera ilegal echa todos los desechos de los marranos de una marranera, que ya de por sí pues es una aberración. La crueldad que se vive en esas marraneras, echa todos los desechos a una pequeña quebrada que nosotros cariñosamente llamamos La Cochina, sin absolutamente, o sea, totalmente impune. Me dice, ay, pero usted ¿por qué no manda una queja con Antioquia? Y lo que le decía yo, porque entonces si no, yo que camino con si hago eso, yo que camino con mis perros todos los días por ahí, el próximo en caer sería yo. O sea, yo quiero estar vivo para poder divulgar y contarles a ustedes eso, pero Colombia es el país donde más defensores del medio ambiente matan, y yo no quiero ser parte de esa triste estadística. Los Perdón. estudiantes a mí me preguntan, profe, ¿y a usted la han amenazado? Y yo le digo, muchas veces. Muchas A mí me han veces. amenazado. Yo no sé cómo no me han matado, Sí. pero a mí me han amenazado muchas veces. Me han amenazado los taurinos, me han amenazado los galleros, todo, pues casi siempre es gente que maltrata a los animales. Sí, claro. Los cirqueros me han amenazado. Afortunadamente en Colombia ya no se puede hacer circos con animales Ya. silvestres. Todo el tiempo a mí me han amenazado. Sí. Me amenazan los ganaderos, pues... Es increíble, ¿no? Sí, y uno está, digamos, protegido, entre comillas, porque vive en la ciudad, pero los que están en las zonas rurales, en el campo, en la selva, esa gente no tiene ningún tipo de protección. Muy Los bien. matan y a los 50 días uno da cuenta porque alguien notó la ausencia. Esa historia que acabas de contar me trae a la mente a un famosísimo defensor de los derechos de la selva que se llamaba Chico Méndez. ¿Recuerdas? Sí. Tal vez tú eras muy joven No, pero para sí eso. me acuerdo de él. Fue uno de los primeros o de los más famosos asesinados en Brasil por defender los árboles del Amazonas. Lo mataron precisamente los madereros.
o no estoy seguro exactamente quién lo mató. Creo que ese crimen nunca se resolvió, no estoy seguro, pero ser defensor de los derechos de la naturaleza, que es la filosofía de este podcast en particular, es muy peligroso en este país o en el mundo entero. Hasta en Estados Unidos hay peligro siendo defensor de los animales o de la naturaleza. Qué raro que nuestra sociedad haya convertido en enemigos a las personas que están buscando mejorar el bienestar de todos, porque es que yo me pongo a pensar, uno como ambientalista o animalista, uno no está haciendo eso, pues en la mayoría de los casos no lo está haciendo por uno, no lo está haciendo por el bienestar, no solamente de los seres humanos, sino de los demás animales con los que compartimos el planeta. Y el poderío económico y el supremacismo humano han hecho que entonces convirtamos en enemigos a estas personas, pero idealicemos o idolicemos, ¿cómo se dirá eso? Como que volvamos ídolos Sí. a gente estúpida en TikTok, a gente estúpida como Elon Musk o a grandes magnates que lo único que hacen es depredar y chuparse la sangre del planeta. Entonces, hablemos de supremacismo humano, que es básicamente la raíz de todos los problemas, ¿cierto? Es básicamente los humanos creemos, la mayoría, el 90%, que son, digamos, las masas creyentes, por decirlo de alguna manera, piensan que los humanos estamos escindidos de la naturaleza y que estamos aquí para aprovecharnos de ella, y eso pues ha sido un argumento religioso desde los albores de la historia. O que Dios nos dio la naturaleza para que nosotros, Exactamente. la naturaleza y los animales, para que nosotros nos aprovechemos de eso, y eso pues es una tontería. Una aberración. Una tontería sin igual jamás, y como usted decía, como yo también decía, es una cosa que viene desde las posturas religiosas, desde el teocentrismo, Sí. que fue pues como la primera postura que existió, todo gira alrededor de Dios, pero luego en todo... No, del hombre. De Dios, el teocentrismo. Pero entonces teocentrismo. como Dios hizo al hombre, Sí. o no, ni siquiera al humano, Ni siquiera al la mujer. hombre a imagen y semejanza, entonces después empezamos a tener lo que todavía sigue arraigado, que es una postura antropocentrista. Y esa postura antropocentrista ni siquiera es como humanocentrista, es hombrecentrista. Sí, es patriarcal. Es patriarcal, sí. Ay, es que ustedes son feministas. No, o sea, No. hay que aceptar la realidad. Hay que aceptar la realidad. Aquí no, esto no se trata ni de juzgar a los unos ni a los otros. Todos, hombres y mujeres, estamos metidos en la misma forma de pensamiento que dice que los seres humanos estamos por encima de la naturaleza y que la naturaleza entera está a disposición nuestra. De hecho, hay gente como yo, mi principal papel en la vida es ser defensora de los animales. Hay gente que me dice a mí, pero es que nosotros no somos animales. Y yo, no. Entonces, ¿qué sos? Una planta. Haces la fotosíntesis. Yo no te veo haciendo la fotosíntesis. O que sos, un mineral, ¿qué sos? Sí, es muy extraño. La gente ni siquiera, o sea, la gente le da rabia que le digan animal o verse como parte de la naturaleza. Pero eso es porque todos fuimos reclutados en nuestra infancia en una u otra religión, ¿ok? Que curiosamente, de las 4.000 religiones que hay en el país, todas piensan que la de ellos que la deidad es la que es. Que la deidad que todos los otros sí. están errados, excepto los católicos. No, los musulmanes están errados. Bueno, en fin, de eso hablaremos también, pero el supremacismo humano tiene sus raíces profundas en las religiones, ¿ok? Sí, y también, obviamente, aparte, pues como de las religiones que finalmente cuando nosotros en nuestros inicios como sociedad, como civilización o como esta especie que es ahora, pues no teníamos unas religiones establecidas como las tenemos ahora. Yo diría, que lo hemos conversado por ahí, profe, que la agricultura sí. y la domesticación de los otros animales y ver como o sentir que teníamos la capacidad de control de dominar sobre otras especies y eso de dominio, sí. también
colaboró para que ahora pensemos que está bien arrasar con la Amazonía para cultivar soya o para meter vacas, y que está bien explotar todos los minerales de la tierra, y que está bien explotar a todos los animales de la tierra, y que está bien cagarnos en el único planeta que hay, o sea, que tiene vida. En el único que conocemos. Entonces, claro, como dice este artículo que hemos estado discutiendo ahora, que se llama La ideología del supremacismo humano. Muy recomendado, se lo recomendamos. Que Jeremy Lent. Nos pueden escribir, si quieren les mandamos el enlace. Exactamente, está en una página que se llama Resiliencia, muy interesante esa página. Sí. En todo caso, él dice en ese artículo que somos asesinos en serie más allá de la razón. O sea, ninguna especie en el planeta ha causado lo que nosotros estamos causando en este momento. Y él equipara esto a un cáncer, que básicamente la ideología del cáncer, de las células cancerígenas, es crecer por crecer, sin tener en cuenta que ese crecimiento puede finalmente acabar con el anfitrión. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y no solo con el anfitrión va a acabar, sino con todo el resto que existe. Eso de la célula cancerígena es una analogía muy chévere, porque pues muestra de una forma muy simple la dinámica que los seres humanos tenemos con el planeta. También se puede pensar como una bacteria en una caja de Petri. En la caja de Petri es una cajita donde usted pues entre comillas siembra una bacteria o una especie bacteriana, y ella tiene ahí los recursos o el sustento de vida que necesita para seguirse reproduciendo o viviendo, ¿cierto? Nosotros como seres humanos tenemos en el planeta los elementos que necesitamos para vivir, los que tomamos para vivir, pero esos elementos tienen un límite, igual que la cajita de Petri. Pero si nosotros, como una bacteria que crece y crece, ella crece y se come toda el agar-agar o lo que sea su medio, ¿cierto? Ya se lo come todo, y llega un momento en que ya no tiene nada. ¿Y qué pasa con esa colonia de bacterias? Se mueren. Nosotros inclusive en las clases de ecología, en biología marina, en la universidad de Miami, cuando estaba haciendo mi maestría, hacíamos experimentos. Básicamente mi especialidad era el cultivo de microalgas. Estábamos buscando compuestos bioactivos para que ayudaran en la cura del cáncer y del SIDA, etcétera, etcétera. Eso no tiene relevancia en este momento, pero cultivábamos algas. Y con mucha frecuencia, de pronto, mi jefe iba alrededor del mundo, colectaba una célula, Juli, una célula, digamos en el Mar Muerto, no, en el Mar Muerto no, en el Bósforo, y me mandaban por Federal Express unos tubitos refrigerados con una celulita, una sola. Él aislaba una sola celulita de esa alga. Yo la recibía y mi trabajo era cultivarlas hasta que tuvieran suficiente biomasa para poder hacer extracciones y sacar compuestos bioactivos que mandábamos después a otra institución para que hicieran los test en las células cancerígenas, etcétera, etcétera. Pero mi trabajo era mantener esos cultivos, y con mucha frecuencia pasaba que si por alguna razón tenía que salir temprano de la universidad ese día e irme a hacer una vuelta, y se me olvidaba cosechar un contenedor que tenía algas, que ya estaba muy maduro, que estaba muy oscuro. Recuerden, era una sola celulita, y en unos pocos días esto se convertía en un líquido oscuro, que significaba que había muchas células, y si se me olvidaba o no podía, los nutrientes ahí eran limitados, y si yo me iba, al día siguiente encontraba el contenedor completamente claro, todas las células se morían. En unas pocas horas, después de que se acababan los nutrientes, toda la población de millones y billones, miles de millones de células que habían salido de una sola celulita, se morían. O sea, y eso es exactamente la preocupación que hay acá. Los recursos son finitos. ¿A quién se le ocurrió que el mundo era infinito?
A los economistas y a los Y a políticos. los políticos, exactamente. De hecho, ellos hablan de crecimiento poblacional, etcétera, etcétera. Esta va a ser otra clase que vamos... no, esto no son clases. Esta va a ser otra discusión que vamos a tener, es la capacidad de carga. Y vivimos en un mundo finito, en un sistema finito, y ningún ser, organismo dentro de ese sistema puede crecer de manera infinita. No tiene Ni sentido. su población, ni su nivel de extracción, extractivismo, diría yo, porque nosotros no solamente seguimos creciendo, porque, bueno, esto vuelvo y repito Sí. lo que usted dijo, va a ser otro tema, pero va a ser otro podcast, otro episodio, pero la sobrepoblación humana, que sí es sobrepoblación, Oh, sí, porque claro. las especies invasoras son sobrepobladas, por favor. Si hay alguien sobrepoblando el planeta, somos nosotros. por supuesto. Solamente hay que ver la curva de crecimiento poblacional de los seres humanos para entender que hay una Es una sobrepoblación. aberración. O sea, eso no está, va en contra de todos los principios de la naturaleza. Sí, ningún mamífero de nuestro tamaño Nadie. nunca alcanzó No. números de este nivel. Es que es imposible. Es imposible. Entonces, este tema de la población humana va a ser transversal A a el todo, podcast. porque es que es una de las bases del problema en el que estamos, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que es sin tapujos, Juli. Es el peor problema que Sí, tenemos. es nuestro número, pero está basado en nuestra mentalidad, mentalidad supremacista Sí, por y de supuesto. dominio. Claro. Entonces, por eso dije uno, porque simplemente la base es que somos tontos. Literalmente, no lo pudiste poner de mejor manera. Ojos del Bosque, un encuentro ineludible con la realidad planetaria. Con Juliana Barberi y Juan Camilo Jaramillo. Muy bien, entonces dice, es mejor dicho, en este podcast, como decía Juli, queremos enfatizar el papel que cumple la sobrepoblación humana en la degradación del planeta y del sistema. Haremos, como dices tú, esto es un tema transversal y no nos digamos mentiras, o sea, esto es una cosa que no había pasado nunca en este planeta que tiene 4.000 millones de años de evolución biológica. Esto no había pasado. Es una especie atípica. Yo no voy a decir, o sea, eso no es porque nosotros odiemos a los seres humanos. No, Yo creo algunos que sí, algunos sí, pero, o sea, tal vez muchos sí. ¿quién no odia a a algunas personas? Porque hay gente muy detestable, pero esto no es como una cosa misantrópica, o sea, no, No, o sea, no, hombre. realmente no. Yo creo que Es una realidad ecológica. voy a hacer, no voy a echarnos flores, pero yo creo que yo no conozco personas más compasivas, generosas que nosotros dos, los que estamos aquí hablando. Ustedes nos oyen aquí hablando muy vulgares y muy groseros y con mucha rabia y mucho apasionamiento, pero siempre vamos a estar si alguien necesita ayuda, siempre, o sea, o dígame si usted no. Yo creo que sí, pero bueno, eso sería echarme flores a mí mismo. Por eso dije, es un poco de vanidad, pero es la verdad, o sea, y lo digo no porque la gente diga, ay, tan tierno, no, lo digo porque es que no, esto no es un tema de odiar a la humanidad y querer salir, como lo decía en el episodio pasado, con una mini Uzi a matar a todo el mundo, o sea, de esto no se trata. No, absolutamente no. No. Pero por ahí hay un dicho que dice que cada perro ve cómo se sacude sus pulgas. Yo creo que eso es lo que el planeta sabrá cómo lidiar con la Sí. sobrepoblación humana. Sí. Desafortunadamente estamos arrastrando 8.7 millones de especies con nosotros y eso es lo que es criminal, diría yo. Y no, como decía, no se trata de odiar, pero sí se trata de reconocer. Sí. Yo creo que hay que reconocer y tener la suficiente madurez para aceptar que el número de personas que existe en el planeta no es compatible con la vida planetaria, No, ni con el bienestar humano, no. porque pues a mí no me puede... Yo pregunto siempre a los estudiantes o a las personas de las que hablo de estos temas y pregunto, ¿usted considera que las cosas en el mundo están bien? Nadie. Nadie. Sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco, niño, anciano, Mujer, homosexual, todo. heterosexual, mujer, hombre, nadie. Bueno, podrá hablar por ahí uno elevado, pues, que vive en el peyote, pero nadie
responde, uy, no, las cosas están una chimba, todo es una Todo chimba, está bien, todo está bien. melo, todo melo, no. ¿Cómo vamos? Vamos bien. No, eso no es cierto. O sea, la gente reconoce que estamos en un momento de caos absoluto, de miseria, de guerra, de hambre, de desigualdad, de falta de oportunidades. Y eso no es gratis, eso se debe a que la torta planetaria ya no tiene como más repartirse. Juli, y más cuando hay una desigualdad como la que hay. Exactamente, es cómo puede ser posible que mientras se desperdicia el 30% de la comida en el mundo, haya 850 millones de personas que se vayan todos los días a la cama con hambre. ¿Cómo es posible que, y me van a odiar por esto las personas, que un pinche jugador de fútbol se gane? No, es que la verdad. O sea, las cifras que se ganan bueno, sí, pues sí, le sabe dar 25 veces a un balón sin que se le caiga. No, pues qué chimba, huevón. Pues no, te ganas. O sea, si me entiendes, o sea, ¿cómo es posible? Y simultáneamente una persona que lleva 40 o 50 años estudiando para lo que sea, un trabajador social o lo que sea, se esté ganando 2 veces el mínimo. O sea, ¿qué es la idolatría con los jugadores de fútbol, con los TikTokers, por Dios, con Elon Musk, por Dios? No, que es que él inventó el Tesla. No, Elon Musk no inventó ningún puto Tesla. Y ahí por ahí estoy oyendo que lo quieren sacar ya de la compañía. Pues claro, porque cagó en ella. Con semejante racista que es ese puto es el mayor pronatalista que hay en este Tiene momento. 11 hijos. 11 hijos y en sus tweets todo el tiempo está diciendo hay que tener más hijos, claro, lo que quiere el asqueroso es tener mano de obra barata y consumidores estúpidos que le compren sus tonterías. Es inteligente. Pues sí, puede ser muy inteligente, pues ajá. Yo conozco varios muy inteligentes que fueron genocidas. Ok, no voy a mencionar a ninguno local, pero bueno, es lo que es, ¿no? Sí. Este podcast es posible gracias a La Onda Corta y a José Antonio Santamaría. Bueno, hemos hablado mucho de muchas cosas en estos 2 episodios y yo quiero... Hoy sí nos soltamos, ¿no, Juli? Sí, un poquito, sí. mejor, mucho mejor. Para cerrar, de todas maneras va a haber programas en los que vamos a ser más catedráticos hablando del problema para que la gente pueda dimensionar y ya después nos echamos los madrazos. Sí. Pero para que las personas terminen de, digamos, de encerrar o de agrupar todo lo que hemos aprendido o lo que hemos hablado en estos 2 episodios, yo les quiero recomendar una página. Sí. Que es una página interactiva, muy gráfica y muy bonita, sí, para que ustedes observen cuál ha sido ese impacto en términos de peso, sí, pues que de masa. De masa, que nosotros los seres humanos hemos tenido, y es una página que se llama Biocubos. Los biocubos simplemente le van mostrando cómo nosotros, las creaciones humanas, o lo que nosotros hemos construido, ahora pesa más que todo lo que está vivo en la Tierra. Exactamente. La página se llama biocubes.net y es una... Biocubes.net. Y es una página muy interactiva, es un infográfico interactivo que les recomendamos porque de esa manera, cuando yo se la mostré por primera vez a mis estudiantes, me la pasé 15 clases tratando de explicarles esto y cerré mi clase con esta página y finalmente creo que logré que ellos entendieran cuál es el impacto real que los humanos estamos teniendo. No, que es que no estamos superpoblados, entonces ¿cómo es posible que una sola especie produzca en una sola semana, Juli, en una sola semana, los humanos producimos cosas artificiales que pesan más que los humanos mismos? Sí, más que los humanos mismos, que somos 8.100 y pico ya. Exactamente, que pesamos 3 veces más que el resto de los animales vertebrados terrestres en el planeta, por ejemplo. Sí, eso lo hablábamos, creo yo, en el episodio pasado. Sí. Pero nosotros volteamos la taza de
de la proporción de los animales vertebrados la volteamos. Hace 10.000 años era 99% eran animales silvestres, era un 1% de seres humanos, un poquito menos de seres humanos, y ahora todo es distinto. Ahora son 97% de humanos y nuestros animales. Y los animales que nos comemos nosotros, los que domesticamos, y por allá un 3 o 4% son los animales silvestres. O sea, eso es increíble. Inaudito. Eso a todo el mundo debería. Eso a todo el mundo debería parecerle la cosa más aterradora que hemos hecho al planeta. O sea, pesan más las vacas. 3 veces más. 3 veces más. No. Que nosotros los humanos. Que nosotros los humanos. Pero infinitas veces más que los animales silvestres. Por ahí 100 veces más que los animales vertebrados silvestres. Las vacas son naturales. Las vacas ni siquiera son una especie natural. Esos son variantes que nosotros domesticamos y creamos. Claro, por supuesto. Es que se van a extinguir. Pues entonces que se extingan. ¿Cuáles se van a extinguir? Por Dios. Se está extinguiendo el resto de la naturaleza. Las vacas no. Las vacas no se van a extinguir. Las solas gallinas pesan más que el resto de todos los vertebrados terrestres en el planeta. O sea, solo las gallinas, si usted pone las gallinas en una balanza y en el otro pone todos los elefantes, tigres, leones, chigüiros, etcétera, las gallinas pesan más. Esto tiene que decirle algo a las personas, ¿no? Y eso también lo hablaremos en otro episodio de las elecciones de dieta y de las elecciones que nosotros hacemos en nuestro día a día, que es realmente lo que están apoyando. Claro. Entonces, yo creo que una de estas, de los próximos episodios se va a referir a que esto realmente no es nada nuevo. Los humanos estamos causando un impacto literalmente desde que evolucionamos y vamos a explicar las razones, por qué. Claro, tomó 190.000 años para descubrir la domesticación de las plantas, la agricultura, y después de eso, en solo 10.000 años, domesticamos la naturaleza total y absolutamente. Hasta pues, desde la revolución industrial hemos causado el mayor daño. Entonces yo a esto lo llamo el paleoimpacto. Es cómo hemos causado un daño irreparable, y esto quiero enfatizar en eso. No, todo puede ser mejor, todo lo podemos arreglar. No. Hay que aceptar que el daño planetario está por encima, nos superó la capacidad del planeta para funcionar. Así de sencillo es. Duélale al que le duela. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.